Hoy vamos a estudiar a la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? En muchas expresiones del lenguaje cotidiano está presente esa palabra. ¡Qué personalidad tan original! Podemos decir con alguien un poco excéntrico. Lo que pasa es que tiene mucha personalidad por alguien que es testarudo o agresivo. Es tan tímida que parece no tener personalidad, solemos decir. Y otras expresiones. Pero, aunque no podamos definirla, utilizamos esa palabra para referir a la forma de ser o comportarse de alguien, aquello que la distingue de otra persona. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, no será correcto deducir que solo tienen personalidad aquellas personas que se muestran seguras o vehementes en su forma de accionar, o que no tienen personalidad, aquellas personas tímidas, o que aparentemente se ven como siendo más influenciadas por lo que el resto le dice. Aunque podemos encontrar personas que tienen características parecidas, la personalidad es única en cada ser humano, ya que cada personalidad es la síntesis de la forma de ser, sentir y comportarse física y psicológica y socialmente frente a las distintas circunstancias de la vida. Y si bien hay muchas definiciones sobre qué es la personalidad, la mayoría coinciden en que la personalidad es un constructo, un modo de percibir o interpretar algo, que está conformada por factores internos, que son relativamente estables y que hacen que la conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones y distinta de las conductas de otras personas en ocasiones similares. La personalidad entonces es única y propia de cada individuo. Es la variable intermediaria entre el estímulo y la respuesta y se afirma con un estilo a través de la conducta y por medio de ella. Esto hace que cada persona reaccione de manera diferente ante una misma situación. Ahora bien, ¿cómo se construye la personalidad? ¿Se construye? ¿La personalidad se nace o se hace? Bien, la personalidad se construye en la interacción de un individuo con su medio ambiente, con sus circunstancias, su entorno familiar y social. Podemos pensar que, bueno, hay una herencia genética, ¿sí?, que es la que viene con nuestra biología, ¿sí? Pero esa biología, desde el momento mismo del nacimiento, es más, ya desde la vida intrauterina, empieza a recibir estímulos, empieza a interactuar con el medio social, con el medio externo. Y es en esa interacción, ¿no?, entre lo que traemos, que es lo innato, lo biológico, y las experiencias que vamos teniendo a lo largo de, sobre todo, nuestros primeros años de vida, es que la personalidad se va a ir construyendo. Entonces, hay una herencia, hay una genética, ¿sí?, para poder adquirir el lenguaje y hablar, y será necesario que haya un organismo, ¿sí?, preparado para eso, ¿sí?, los órganos de fonación y de audición, para poder adquirir el lenguaje, y por otro lado todos los estímulos que se van recibiendo, que va recibiendo ese bebé a lo largo de sus primeros años de vida, que van haciendo que se pueda constituir, por ejemplo, el lenguaje. Y entonces, en esa interacción con ese medio y las circunstancias de la vida, irán moldeando la personalidad desde los inicios de la vida prenatal, hablamos desde ya dentro de la panza, ¿sí?, hasta llegada la adolescencia y etapa en donde esta forma de ser, esta personalidad se termina de moldear. Ahora bien, ¿cómo se conforma la personalidad?
Tradicionalmente se estableció que la personalidad se conforma a partir de 3 elementos: la constitución, el temperamento y el carácter. José Blecher, un psicólogo muy importante, afirmaba que la personalidad se asienta sobre un trípode conformado por la constitución, el temperamento y el carácter, sobre los cuales hay una creciente influencia de los factores culturales y una decreciente incidencia de los factores hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que las características personales surgen de una carga genética que se va moldeando con otras influencias desde los primeros días a partir del vínculo entre la madre, el padre y los otros afectos. La interacción entre un individuo y el ambiente está en la génesis de la personalidad, en el origen de la personalidad. Es decir, que hay elementos constitucionales que adquieren mayor o menor relevancia e inciden en el temperamento según las pautas culturales. Entonces podemos decir que la constitución de la personalidad tiene que ver con características somáticas es del cuerpo, ¿sí? Físicas más bien, y permanentes, más relacionadas con la herencia, con la biología. El temperamento va a tener que ver con características afectivas básicas y más persistentes. Y el carácter va a tener que ver con la forma con la que más habitualmente reacciona una persona, el aspecto más expresivo, por ejemplo, lo que más se nota de la personalidad, más relacionado por ahí con factores ambientales, lo más típico de cada uno. Bien, ahora hablaremos de los tipos de personalidad. Desde todos los tiempos se trataron de establecer clases o categorías entre las maneras de ser de las personas según sus semejanzas y sus diferencias. La mayoría de las tipologías en otros tiempos se basaban en las características físicas. Por ejemplo, Hipócrates había elaborado la teoría de los humores y de los 4 temperamentos, que fue completada por Galeno. En los 4 humores eran, por ejemplo, la sangre, la bilis negra y la linfa, según la cual cuál de estas sustancias predominara sería el temperamento resultante. A cada uno le correspondía un tipo de personalidad. Por ejemplo, las sanguíneas eran vivaces, las coléricas irritables, las melancólicas depresivas o las flemáticas indiferentes, apáticas. Ernest Kretschmer elaboró un tipo de clasificación según teniendo características físicas y psicológicas. Lo hizo observando a sus enfermos mentales y distinguió los siguientes tipos de personalidad. Por ejemplo, los pícnicos se caracterizaban por cuerpo pesado, cara ancha, extremidades cortas. Son personas sociables, alegres, cálidas, de humor variable, que pasaban de la euforia a la depresión. Los asténicos, delgados, de hombros estrechos, extremidades largas y escaso desarrollo muscular, reservados y poco sociables. Los atléticos, gran desarrollo óseo y muscular, de cabeza alargada, de espaldas anchas, miembros fuertes, manos y pies grandes, y suelen ser explosivos y con dificultades para resolver situaciones, a veces son violentos. Y los displásicos, que son personas apáticas, ya que reúnen características de los 3 tipos anteriores. Suelen poseer trastornos glandulares. Bueno, este tipo de clasificaciones hoy ya no se utilizan, ¿sí? Pero bueno, un poco para que veamos viendo como siempre hubo una forma de atribuirle a la constitución de la personalidad cierta cuestión biológica también, ¿no? Fíjense que hablábamos de sustancias orgánicas, ¿sí? Bilis, como decía Hipócrates o demás, y según la presencia de este tipo de sustancias o de la característica física de una persona sería su personalidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la personalidad se va a conformar en la interacción entre algunas cuestiones
que tienen que ver con factores biológicos, pero fundamentalmente por las experiencias, ¿sí? Las interacciones que tenemos desde que nacemos con nuestro medio. Somos seres absolutamente sociales y culturales. Otra tipología u otra clasificación que se utiliza muchísimo todavía en la actualidad es la que desarrolla Carl Jung, ¿sí? Él hablaba de dos tipos de características de personalidad, ¿sí? Para describir las diferencias personales, considera aspectos físicos y psicológicos, haciendo énfasis en la relación de cada persona con el mundo externo, ya sea de acercamiento o bien de retracción. En la introversión vamos a encontrar que la energía psíquica, dice, se vuelve hacia el propio yo. Así lo explicaba Yang. Las personas introvertidas son tímidas y su lenguaje es parco. Suelen ser más reflexivas, prefieren la lectura y otras actividades individuales, tanto en materia, social o como laboral. Y en la extroversión, va a continuar diciendo Yang, que la energía psíquica se expresa hacia el mundo exterior, por lo que motiva gran interés por la vida social y una comunicación fluida con los demás. Las personas extravertidas prefieren la compañía de otras personas, los trabajos en equipo, las reuniones sociales, suelen ser más